Bueno, ya se los anunciaba anteriormente, hay bastante tensión internacional, también diplomática, sobre todo entre Venezuela y España, luego de que el candidato opositor Edmundo González se fugara durante el fin de semana de su país, arribara también ahí a Madrid para solicitar refugio político. Es por eso de que este líder opositor se autoexilió luego de la orden de arresto que existía que había sido emitida por parte del Ministerio Público. Queremos profundizar respecto a este tema y para eso vamos a tomar contacto con Claudio Coloma. Él es analista internacional de la Universidad de las Américas. Claudio, gracias por acompañarnos en Mega Noticias Mundo. Encantado, Pablo. Buenas tardes. Bueno, una de las situaciones que más se ha repetido ya en este poco más de un mes de la celebración de las elecciones ahí en Venezuela es el poder que ha tenido también la oposición para continuar en las calles, para seguir manifestándose, pese a la represión que han acusado por parte del régimen de Nicolás Maduro. ¿Cómo ves tú, cómo queda la oposición cuando finalmente el candidato que ellos dicen que ganó estas elecciones tiene que exiliarse finalmente en España, y cuál va a ser el rol también ahora que va a tener María Corina Machado en toda esta situación? Sí, es extraño la forma como se inicia la pregunta, porque si la oposición está con fuerza para seguir manifestándose dentro de un marco político que es bastante represivo, significa que la idea de que estamos frente a una dictadura brutal tiene ciertos límites. Ojo con lo que estoy diciendo porque puede sonar un poco polémico. Venezuela es una dictadura, pero sin embargo la oposición tiene todavía capacidad para poder manifestarse. Eso es algo que nos cuesta entender y todavía tenemos que seguir analizando, pero no estamos frente a una dictadura como la que vivimos en Chile. Eso es algo que es necesario tener en consideración porque pareciera que acá en Chile se tendiera a hacer esa asimilación. Ahora bien, en ese contexto, la líder María Corina Machado, naturalmente, que queda en una posición bastante compleja. En primer lugar, lo que tenemos que tener en consideración es que es María Corina Machado la líder de la oposición venezolana en este momento, el principal rostro. Por tanto, la salida del ex candidato presidencial Edmundo González no cambia mucho en términos de peso político la situación que se está viviendo en la oposición actualmente. Ahora bien, la salida de Edmundo González lo que sí refleja es, de cierta forma, una voluntad de reconocer que hay una situación de derrota en el lado de la oposición. Es decir, se puede entender que es un acto de realidad asumir que incluso antes de las elecciones sabíamos más o menos o podíamos prever que Maduro iba a intentar mantenerse en el poder a toda costa. La salida de Edmundo González, por tanto, viene a reafirmar un poco ese sentido de derrota de la oposición. Claro, y para ahora también María Corina Machado convocó a nuevas manifestaciones también, no solo en Venezuela, sino que también en España, para apoyar ahí al candidato Edmundo González. Pero lo que más llama la atención también, y era lo que ellos también habían dicho, que ellos no iban a escapar porque se había especulado bastante, un poco antes también de que se emitieran estas órdenes de detención en su contra, de que si ellos iban a salir o no del país, porque lo hemos visto también en otros ejemplos con otros líderes que ha tenido también la oposición venezolana. El más reciente quizás es Juan Guaidó, que recordemos está ahora en Estados Unidos, también por la persecución que sufrió en Venezuela. Pero, ¿cómo se hace este llamado finalmente a convocar a nuevas manifestaciones si el presidente que ellos están defendiendo para que asuma el próximo enero ni siquiera va a estar ahí en el país? Son dos elementos importantes en tu pregunta. Lo primero es la figura de Juan Guaidó, que me parece que es políticamente bastante espuria. Por tanto, yo no compararía la figura de Guaidó con la de Edmundo González. No, pero es para retratar el hecho de que llega al poder, tuvieron que salir del país. Sí, es que la forma en cómo Guaidó llega al poder y la forma en cómo él desarrolla su política o el uso de la política una vez que está instalado en ese cargo de presidente provisional o presidente encargado, es algo completamente anodino y nada, no es comparable con lo que está viviendo Edmundo González. O sea, eso en primer lugar. Lo segundo es, la oposición se reúne o se puede convocar independientemente de la figura de Edmundo González. O sea, hay algo que hay que tener en cuenta. Edmundo González es un candidato, digámoslo en términos poco académicos, es un candidato parche ante la imposibilidad de María Corina Machado de ella ejercer la bandera de candidata. Es decir, González es la última opción que les queda después de haber votado a otros dos
posibles candidatos después del rechazo a Mariana Corina Machado. Por tanto, Edmundo González, en términos políticos, en términos de peso específico, peso simbólico, es muy poco lo que puede aportar. Es María Corina Machado la persona que, en un eventual escenario de salir del país, significaría un gran retroceso para la lucha de la oposición en pos de lograr un régimen democrático. Mientras María Corina Machado se encuentre en Venezuela, naturalmente que la posibilidad de convocar, la posibilidad de unir o articular redes a través de las redes sociales en los diferentes lugares del país se mantiene relativamente intacta. En ese sentido, yo entiendo las declaraciones de María Corina Machado cuando dice que el aporte que puede hacer Edmundo González desde el exterior puede ser mayor que estando adentro, porque adentro es ella la que controla los principales movimientos opositores. Edmundo González, con su experiencia diplomática o con las fuerzas que tiene, el poder de despliegue que puede tener desde España, naturalmente que puede ser funcional a los intereses de la oposición. Claro, puede ser una jugada arriesgada si es que la oposición quiere también, junto al apoyo también de la comunidad internacional, sentarse a negociar con Nicolás Maduro, si es que eso hipotéticamente pudiera suceder, pero si es que el candidato a quien ellos quieren finalmente que asuma en enero próximo no está en el país, pese a que es simbólico, es él el que dicen que ganó las elecciones y es él el que tendría que asumir finalmente. Me parece que, considerando las condiciones actuales de la política venezolana, posibilidad de negociar son bastante pocas. O bien, el rango de negociación que se pueda establecer si es que las dos partes se sientan a conversar es bastante limitado. Yo creo que no hay pocas posibilidades de pensar que Maduro no va a asumir el poder en enero. A mí me parece, yo tendería a pensar que de 50% hacia arriba, la probabilidad indica que Maduro va a seguir siendo el presidente de Venezuela. Ahora bien, la cuestión de una posible negociación entre los dos principales sectores de las fuerzas políticas venezolanas podría aplicarse a cuestiones de persecución política, cuestiones de supervigilancia de las fuerzas de inteligencia sobre la oposición, es decir, tratar de precaver la seguridad de las personas que ejercen en la oposición. Me parece que en ese rango la negociación podría llevarse a cabo, no la continuidad del poder o el cambio de poder en el régimen venezolano. Claro. Y ya hablando también de lo que ha salido también en la prensa internacional respecto a esta nueva tensión que suma el gobierno de Nicolás Maduro con otro país, en este caso España. En tu parecer, ¿crees en las declaraciones que dio el gobierno de Nicolás Maduro respecto a que fue una salida negociada para que Edmundo González pudiera autoexiliarse en España o que finalmente, como ha sido muchos casos en Venezuela, él tuvo que escaparse sin que el chavismo supiera? A mí me parece que hay un error en la forma que están entregando la información. Si hay una tensión hoy día con un régimen, es entre Venezuela y Brasil por la cuestión de la embajada argentina. En lo que tiene que ver con la salida de Edmundo González hacia España, al ver las declaraciones que ustedes mismos pusieron en la nota, no veo a ninguno de los dos gobiernos mintiendo o tratando de faltar a la verdad. Es decir, para que Edmundo González salga de Venezuela rumbo a España, necesita un salvoconducto. Y ese salvoconducto lo provee el régimen o el Estado venezolano. La declaración del régimen venezolano se atañe exclusivamente a eso. Por otra parte, la Cancillería o el Ministerio de Relaciones Exteriores español está en lo correcto al afirmar que no ha negociado con Venezuela políticamente el asilo político de Edmundo González. Otorgar el salvoconducto es una cosa, negociar políticamente un asilo es otra. Ambas posiciones son correctas. Claro, y España se supone que debería votar, el Parlamento español debería votar dentro de las próximas horas también si es que reconoce o no el triunfo de Edmundo González. ¿Cómo quedaría ahí también la relación entre ambos? Si ocurriera, las relaciones quedarían bastante deterioradas. Y ahora sí volvemos a la figura de Juan Guaidó. La situación de Venezuela ya tiene una experiencia previa que en términos generales es bastante negativa para los esfuerzos de encontrar la paz y el reencuentro de los venezolanos. La experiencia de Juan Guaidó, esto de tener dos presidentes, dos jefes de estados al mismo tiempo, no contribuyó al mejoramiento de las condiciones políticas del régimen y de la sociedad en general. Por tanto, si bien
existe la posibilidad de que la Unión Europea pueda declarar como ganador de las elecciones a Edmundo González, este elemento que te estoy mencionando juega un rol crucial, al igual que lo juega para la diplomacia chilena o cualquier otro país. Claro, y en ese sentido, ¿cuánto pesa también para tomar esa decisión que ya tenemos experiencia previa, como tú dices, el hecho de que en este caso fue ganador en una elección, según dicen ellos, con la presentación de estas actas a través de Internet? ¿Cuánto podría pesar eso a diferencia del caso de Juan Guaidó, que fue un presidente interino autoproclamado finalmente por parte del Congreso? Mira, las actas se tienen que conocer todavía y se tienen que conocer oficialmente. Es decir, una política exterior responsable obligaría a no reconocer el triunfo de Nicolás Maduro, pero asimismo no reconocer un eventual triunfo de Edmundo González en la eventualidad que no tenemos la evidencia empírica que atestigue el resultado de la elección. De hecho, esa es la posición que han tenido varios países de la región, incluyendo el nuestro, y no tengo certeza respecto a cómo va a responder la Unión Europea. Ahora, lo que decida la Unión Europea a estas alturas importa poco a Venezuela. A mí me preocupa más, como analista internacional, el deterioro de las relaciones entre Venezuela y Brasil. Venezuela es más dependiente políticamente e incluso económicamente de Brasil, y la proyección que puede tener para su sobrevivencia como régimen, Brasil es mucho más importante que la Unión Europea. Claro, ahí quería llegar también respecto a lo que vimos durante el fin de semana, ya lo habías mencionado, Claudio, este asedio que existió a la embajada argentina en Caracas, que estaba bajo el control de Brasil, recordemos, pero que generó bastante tensión, sobre todo porque al interior hay 6 personas que son de la oposición, que están también siendo resguardados. ¿Cómo ves tú qué podría ocurrir? Porque se presumía en algún momento que podrían hacer ingresos las fuerzas de orden por parte de Nicolás Maduro, y también cómo queda el rol de Lula da Silva en todo este conflicto. Sí, varios elementos a considerar. El primero es que, a mi juicio, efectivamente estamos ante la medida propia de una dictadura, independientemente de las diferencias que podamos hacer por cuestión de evidencia histórica entre la dictadura como la que tuvimos en Chile versus la que existe actualmente en Venezuela. Son dos cosas completamente distintas. Pero independientemente de ello, para mí, este es un indicador de que estamos frente a una dictadura. En segundo lugar, lo que ocurrió en el frontis de la Embajada Argentina es una situación que la debemos mirar en pasado. Según las últimas informaciones que están llegando incluso de la prensa opositora en Venezuela, el cerco policial que se había establecido ya quedó liberado una vez que salió Edmundo González del país. Por tanto, el asedio, digamos, no está en la actualidad. El tercer punto es, efectivamente, lo que ocurrió en el frontis de la Embajada Argentina implica una violación a la Convención de Viena respecto a el refugio político de las personas que se sienten perseguidas por la forma que tienen de pensar dentro de un régimen político. Esa situación, en el entendido de que en Argentina no está el cuerpo diplomático porque fue expulsado, entrega como garante el resguardo de sus bienes a un tercer país, en este caso Brasil. Eso está sancionado por el derecho internacional, y eso es lo que Venezuela estaba osando contravenir. Y no lo estaba usando con cualquier otro país. Estaba haciéndolo en contra de Brasil, que es el país por lejos más importante de nuestra diplomacia latinoamericana. Ahora bien, un último elemento. Esto en el año 2024 no nos debería sorprender tanto, porque ya tenemos el precedente de lo que ocurrió en Quito, en la Embajada Mexicana. Y esa situación se mantiene impune, y políticamente los costos para el presidente Noboa han sido prácticamente nulos en términos internacionales. Por tanto, lo que estamos viendo hoy día es que estamos frente a un momento de deterioro institucional que no solamente está en Venezuela, sino que va más allá de las fronteras de este país. Claro, y respecto al rol que pueda tener Lula en esta salida de la crisis, lo hemos visto que ha intentado también ahí mediar, pero sin éxito. ¿Tú crees que va a lograr diplomáticamente algo Luis Ignacio Lula da Silva con Nicolás Maduro? Hasta el momento ha logrado bastante poco. Naturalmente que el proceso político que se está iniciando en este momento y que va a continuar en enero con la asunción de Maduro nos puede entregar nuevos antecedentes y nuevos giros.
pero hasta el momento la diplomacia de Lula ha logrado bastante poco. Lo único que podemos esperar es que en la medida en que Maduro sienta las consecuencias, sienta el costo del aislamiento internacional que está teniendo en este momento, que a mi juicio es único en la historia del chavismo. Venezuela nunca había estado tan aislada internacionalmente como ahora. Una vez que los costos y las consecuencias de esto se palpen y se consideren como costos elevados, naturalmente que se van a generar las condiciones para que Lula da Silva y su gobierno puedan participar con medidas más proactivas y contribuir a la solución de la crisis venezolana. Bueno, claro que sí, una crisis que por supuesto vamos a seguir informando, que todavía tiene para mucho y que por supuesto cada día va generando ahí nuevas aristas. Claudio Coloma, analista internacional de la Universidad de las Américas, muchas gracias por habernos acompañado en Mega Noticias Mundo. Que estés muy bien. Gracias.